buen día, querido hermano Fetevidente. Bienvenido a un nuevo programa. Este es su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Mi nombre es Katia Velarde y en nombre mío y de Tomás Vázquez, que hoy también me acompaña, le damos las gracias por estar en sintonía de nosotros, por permitirnos una vez más entrar en sus hogares en compañía del Espíritu Santo y de nuestra Santa Madre. Y hoy con mensajes de muchísima actualidad que usted no se puede perder. Lo invitamos a que se quede con nosotros a compartir este importante espacio. Tomás, bienvenido, buenas tardes. Hola Katia, ¿cómo estás? Hola amigos Fetevidentes, pues aquí estamos en un nuevo programa de Un Nuevo Pentecostés Mariano y en esta línea casualmente estamos por hablar hoy y haciendo un paréntesis dentro de esta serie de programas que estamos casualmente hablando de los pastorcitos de Fátima y en la cual tenemos que hablar de lo que estamos viviendo actualmente, la guerra, la consagración de Rusia y Ucrania, que casualmente está ya así confirmado por el Santo Padre que va a realizar este 25 de marzo, y cabe casualmente esta información, el efecto de que podamos brindarle al pie del cañón, como quien dice Katia, toda la información desde la historia, cómo se genera esta información, por qué, cuál es la importancia de la consagración, y también en este punto cuál es la postura que nosotros debemos aplicar. Ya realizábamos un programa anterior en la que pues vislumbraba de manera general todo este tema, pero da la diosidencia, para decir así, o la mariosidencia, Katia, en la que está viviéndose el tema del mensaje de Fátima ahora más urgente que nunca, y es bueno que nosotros podamos a nuestros amigos fetevidentes aclarar circunstancias, conceptos, darle conocimiento de primera mano de lo que es la historia y por qué se están dando estos acontecimientos y lo que se va a brindar y qué se puede esperar con esta consagración de Ucrania y Rusia por medio del Santo Padre. Entonces, Katia, comenzamos con una oración, ¿verdad? Así es, hagamos lo que todo cristiano debe hacer. Tomás, ¿te parece si nos ayudas a llevarnos en oración en este momento y que seamos instrumento? Así es, Señor, te damos gracias y te permitimos o te entregamos casualmente nuestros corazones para que tú entres en cada uno de ellos y envíes tu Santo Espíritu para que sea el Santo Espíritu tuyo que nos haga expresarnos y brindar toda la información que quieres que sea de conocimiento de nuestros hermanos y con ello pues tener las herramientas necesarias para conocerte a ti y a nuestra Madre y con ellos vivir acorde a los tiempos que estamos viviendo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Pues sí, Katia, bien, mira, y créanme, quizás es un programa inédito, podíamos haber preparado algo para este día, pero sale casualmente una información a este momento que estamos haciendo este programa en la cual se da la información o el anuncio a nivel mundial de que el Santo Padre, el Papa Francisco, va a realizar, Katia, la consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Muy importante. Y si han seguido nuestros programas, así Katia, pues tuvimos un previo en donde comenzamos una serie de programas a hablar de Santa Jacinta, luego pensábamos en este sentido tocar el tema de Sor Lucía, para ellos hicimos un preámbulo en la que me tocó hacer el programa la vez anterior, donde conversábamos casualmente de todo este tema de la consagración de Rusia, lo que es la guerra y también lo referente a la postura de nosotros como cristianos ante la guerra y la cuaresma. Y parece que viene como anillo al dedo lo que es la circunstancia de esta información que nos llega a nuestra mano de que el Santo Padre ha confirmado lo que es la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Situación que se va a realizar este 25 de marzo, él la va a realizar desde Roma, casualmente lo va a realizar a las 5 de la tarde, hora de Roma, y de manera simultánea se va a realizar también por un enviado del Santo Padre, un cardenal, en la explanada del Santuario de Fátima. Y aquí entonces ya nosotros tenemos que dar un poquito, Katia, de lo que es la conjetura de ¿por qué la consagración? Lo toqué el programa anterior, pero creo que vale la pena profundizarlo y saber si se dio o no se dio, y si se dio, ¿por qué se va a dar de nuevo? Porque si no se dio, ahora ¿por qué se da? Todo este tipo de circunstancias que a la verdad pues tenemos que tener claridad para saber exactamente cómo maneja la Iglesia Católica la información de la consagración al Inmaculado Corazón de María, de Rusia y el mundo, y
por qué lo va a realizar el Santo Padre ahora y qué connotaciones se quiere tener con esta consagración, Katia, ¿ves? Muy bien. Entonces, que como bien mencionaste, en esos primeros mensajes que recibió Sor Lucía de nuestra Santa Madre, la Virgen María, había un mensaje implícito para Rusia que ella, años después, ya la Iglesia lo promulgó, ya se dieron a conocer todos los mensajes que la Santa Madre le dio a Lucía en aquel entonces, y había allí un mensaje relacionado con Rusia, que como bien dices, tiene toda relación en este momento con la actualidad que estamos viviendo. ¿Cómo podemos concatenar, cómo podemos unir este mensaje que recibimos antes con lo que estamos por ver ahora, lo que estamos viviendo en esta realidad? Muy bien, tocas el tema, Katia, y por eso tenemos que entonces entrar a lo que es la historia. Así es. Como muy bien dijiste, un 17 de julio de 1917, la Virgen pidió en esa segunda parte del secreto que es muy conocido desde ese tiempo, el secreto que le brindó a los pastorcitos, y en esa segunda parte específicamente, ella dijo que iba a venir a pedir lo que era la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y casualmente la práctica de los 5 primeros sábados de mes. Muy bien. En efecto, así fue, y luego, un 10 de diciembre de 1925, en el convento de las Doroteas, en Pontevedra, España, ya le aparece la Virgen María en conjunto con el Niño Jesús, y si recuerdan, ya lo hemos hablado en programas anteriores, que es donde solicitaba ella lo que era la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Una situación que podemos hacer la conjetura en el último bloque, porque es una de las cosas que tenemos nosotros que despertar y realizar que hoy día, como cristianos, y que hoy día es más urgente que nunca. Es. ¿Por qué? Porque ella dijo que para evitar que las almas fueran al infierno, para salvar las almas de los pobres pecadores, para traer la paz del mundo y aparte de eso, el fin de la guerra, nos pedía también realizar la práctica de la reparación de los 5 primeros sábados de mes. Adicionalmente a eso, en el año 1929, recuerdan que dijimos que era un secreto, y ya en 1929 la madre sí le pide ya específicamente a Lucía, ya siendo monjita, en este punto le pide a ella que se encargue de difundir o pedir al Santo Padre lo que era la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, siendo que ella mucho se sentía en este punto inhabilitada, o decía ella, ¿quién soy yo para pedirle al Santo Padre la realización del mismo? Y esta situación de verdad, a través de su guía espiritual, lograba llegar la información y no se llevó a cabo como la madre lo pidió, sino hasta cuando San Juan Pablo II, luego de haber sido tentado por lo que, o sufrir el atentado del 13 de mayo de 1981 en la explanada de la Basílica de San Pedro, refiere él mismo, como lo dice a nivel del libro de su autobiografía, Un umbral de la esperanza, en donde sabe que o siente que es una mano materna que aparta la bala, y a la cual pasó a milímetros de la arteria más importante del corazón, y que se alude casualmente que fue un milagro dado por intercesión de nuestra Madre Santísima, y como sabía que era 13 de mayo, celebración del aniversario de las apariciones de nuestra Madre en Fátima, le aludió casualmente el que haya sobrevivido este gran favor a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen en la advocación de Fátima. Esto hizo que en su regazo de descanso y de recuperación, pidiera todos los archivos e información de este secreto, y en ella pues diera a conocer todo lo que es la historia del secreto y lo que pedía la madre, por lo cual se mueve a este Papa, que le llamamos el Papa de Fátima, se mueve a realizar el 13 de mayo de 1984 en una consagración colegiada, como lo pidió nuestra Madre del Cielo, lo que es la consagración de Rusia y el mundo al Inmaculado Corazón de María. Este tema lo había explicado yo casualmente en el programa anterior, y lo recalcamos para que sepamos que ya Rusia se había consagrado, pero muy bien, como tú dices, cómo se concatena esto, y era como conversaba casualmente para el tema del secreto y la tercera parte del secreto. El mensaje normalmente, como ocurre en este tipo de profecías, son combinatorias. Combinatorias significa que son condicionadas a lo que es la actitud del ser humano
ante las situaciones que estamos viviendo en el momento. Y para concluir esa parte, como muy bien preguntabas, Katia, primero, y lo recordamos, ¿qué época vivían los pastorcitos en ese tiempo? Uno, estaban casualmente terminando la Primera Guerra Mundial. Así es. ¿Ok? O sea, estaban viviendo una guerra per se. Segundo, estaban ante el advenimiento de una pandemia. ¿Ves? O sea que, por cierto, como ahora que estamos viviendo nosotros una pandemia. Y tercero, que estaban casualmente el mundo corroído por lo que era el mal de la época, que era el comunismo y el ateísmo, que casualmente en este punto, luego de esta consagración, la madre cumple lo que promete y trae un tiempo de paz. Con la caída de la Unión Soviética, lo que fue la caída del muro de Berlín, con lo que era la entrada del cristianismo a Rusia y a todas sus escuelas y la enseñanza de la religión católica. Se vivió un tiempo de paz, Katia, pero en el interín y en el tiempo, ¿por qué se decía que el Santo Padre hiciera lo que era esa consagración colegiada? O sea, que todos los obispos del mundo estuvieran anuentes con ellos y estuvieran conectados. No en esto, como hablamos ahora, conectados virtualmente, sino conectados en oración y presentes. Era porque la madre, nuestra Madre del Cielo, y Dios mismo quería que todo el mundo se diera cuenta que la evolución de la guerra y la circunstancia de la paz en el mundo está dado y abocado a las manos del Inmaculado Corazón de María. Por ende, casualmente, y como decía, aun cuando se sabe que en este punto hubo un tiempo de paz, a través del tiempo el mensaje de Fátima sigue siendo actual en cuanto a las mismas circunstancias que estamos viviendo. Y tocando estos 3 puntos específicos, Katia, nos damos cuenta que ahora el mensaje de Fátima es más urgente que nunca. Y lo decía el Papa Benedicto XVI en una homilía en la explanada de Fátima que realizó ese 13 de mayo del 2010, cuando decía que el que creía que el mensaje de Fátima era una historia del pasado, pues estaba muy equivocado. Casualmente, pues el mensaje de Fátima es ahora más urgente que nunca. Y lo estamos viviendo nosotros en estos días, Katia, y creo que pues es lo que queremos aflorar con este tema y esta gran bendición que estamos recibiendo con la información del Santo Padre de que va a consagrar Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Así es. Y yo tengo aquí, Tomás, dentro de lo que pude averiguar e investigar, que a Sor Lucía se le han hecho muchísimas entrevistas a lo largo de su vida terrenal, y en una de ellas ella daba un dato curioso justamente sobre este mensaje de Rusia y decía que en aquel entonces, cuando ellos empezaron a recibir los mensajes, entendiendo que eran niños en ese entonces, este mensaje relacionado a Rusia, ellos lo entendían, como dice propiamente ella, nosotros pensábamos que era como una mujer mala, una señora mala, y con el paso del tiempo llegarían a conocer toda esa cruda realidad y todo el drama histórico de este pueblo. Así es. Fíjate que esto es muy importante. Ellos en su inocencia no captaban que Rusia era un país, pero sí estaban anuentes a lo que era el efecto de solicitar al Santo Padre que consagrara a Rusia. ¿Por qué? Porque era el mensaje que había pedido nuestra Madre para la realización del mismo. Y hago la acotación para terminar este bloque de que, ya lo había comentado en el programa anterior, de que Rusia sí fue consagrado al Inmaculado Corazón de María. Y hay un debate en relación a esto. Pero hay una segunda parte que en este punto nosotros tenemos que tomar en cuenta y es nuestra propia actitud como cristianos ante lo que la Madre nos pide. Entonces, Katia, vamos a quedarnos aquí en esta parte y vamos al segundo bloque porque ahí es donde vamos a hacer, como tú muy bien dices, la concatenación de los puntos o las situaciones que estamos viviendo en la actualidad con esta importancia de esta consagración que va a realizar el Santo Padre al Inmaculado Corazón de María. Así es, no se vaya porque, como hemos comentado antes, a lo largo de la historia, Rusia ha sufrido un proceso de conversión importante. Hemos tenido sucesos históricos a lo largo de la historia de este país que han impactado al mundo entero, que han impactado nuestra vida como cristianos, como católicos, y también conoceremos que tenemos mucho que hacer por esta situación, sobre todo en términos de la oración. Así que no se vaya, ya pronto regresamos con su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano.
Nuevamente, bienvenido, querido hermano y amigo fetevidente, a este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Y hoy, como hablábamos en el bloque anterior, hablando de un tema de muchísima actualidad, y es toda esta realidad que nos rodea acerca de la situación de Rusia y Ucrania, y cómo esta situación de actualidad se relaciona con el mensaje de nuestra Virgen de Fátima, que dio a los tres pastorcitos, puntualmente a Sor Lucía. Comentábamos anteriormente en el bloque pasado cómo este mensaje se concatena con nuestra realidad actual, cómo es que ese mensaje que se recibió, todo lo que hizo la Iglesia Católica a lo largo del tiempo para llevar a cabo el mensaje como la Madre lo pidió, como nuestro Padre Celestial también deseaba que fuera hecho de manera correcta. Y ahora estaremos conociendo un poco más entonces uno de esos mensajes particulares que recibió Sor Lucía de mano de nuestra Madre, y es la consagración a su Inmaculado Corazón. Debemos entender la importancia de este mensaje, debemos comprender a qué se refiere. ¿Se trata solamente de una oración? ¿Se trata solamente de decir esto? Sí, me consagro, o tal país. Debemos comprender profundamente ese mensaje que recibimos de parte de ella de, bueno, consagren su corazón al Inmaculado Corazón de María. Yo creo que, Tomás, la pregunta más sencilla que se me viene a la mente es, ¿y esto cómo es que se come? ¿Cómo lo podemos y lo debemos comprender como cristianos católicos y hacerlo una realidad en nuestras vidas? Ok, fíjate, Katia, y muy importante lo que preguntas. Haciendo un recorrido, ¿okay? Sor Lucía fue la mayor de los tres pastorcitos que la Madre le dijo que iba a quedar un tiempo más en el mundo para difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María. La devoción del Inmaculado Corazón de María, que llevaba consigo lo que era la consagración de Rusia y el mundo al Inmaculado Corazón de María, como la consagración de cada uno de nosotros a su Inmaculado Corazón. Porque como muy bien habíamos comentado anteriormente y en programas anteriores, pues Dios le ha encomendado al Inmaculado Corazón de María la paz del mundo. Y en este sentido, como vivían ellos el final de la guerra, que en ese caso era la Primera Guerra Mundial. Sor Lucía siguió viviendo y se encargó de lo que era la difusión del Inmaculado, de la devoción al Inmaculado Corazón de María, dado por la consagración al Inmaculado Corazón de María y la práctica de los 5 primeros sábados de mes. La Iglesia constata con la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María que esa consagración se realizó, y así el cielo lo ratificó, dicho por la misma Sor Lucía en las cartas que le escribía al Santo Padre San Juan Pablo II. Sin embargo, y como decía desde el mensaje en ese tiempo, iba a haber un tiempo de paz, y se dio un tiempo de paz que, como habíamos conversado hace un momento, se daba por la caída de lo que era el muro de Berlín, lo que era la unificación de los países socialistas soviéticos, lo que era la caída del comunismo en la época, y también la entrada de la fe católica en la Rusia. Y en este punto, pues, se vivió un tiempo de paz. Pero ¿qué pasa? Cuando uno analiza, y los teólogos y los investigadores de Fátima analizan lo que es todo este proceso en cuanto se realizó la consagración, pareciera que el mundo no hubiera hecho caso a lo que era la importancia de la consagración y cuál era nuestra postura ante esta consagración. Pareciera que hubiéramos hecho caso omiso. Como si eso del mensaje no hubiese ocurrido. Y es más, eso ocurre para el Santo Padre, era una misión del Santo Padre, pero no reconocemos la misión que tenemos nosotros como cristianos. Por supuesto. ¿Y qué pasa, Katia? Estamos viviendo quizás tiempos peores a los que se vivían en 1917, y donde la Madre pedía que por lo que era el mal de la época, que era el comunismo, pues se diera una consagración de Rusia, representando Rusia también, porque no era Rusia solamente, sino todos los países a nivel mundial en donde el ser humano está carcomido por el pecado. Y en esto también representando Rusia, los países que están en la necesidad de la misericordia de Dios. Por ende, ahora el mensaje pareciera más urgente que nunca, donde pareciera que el comunismo está en su máxima expresión, todo lo que es el tema del ateísmo, cada vez se vislumbra estar más de espalda a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora donde estamos en el advenimiento de una guerra, que puede ser una guerra mundial y una guerra nuclear, y por el otro lado entonces viendo la situación que todavía estamos montados sobre una pandemia a la que no hemos logrado terminar. Entonces,
vuelve a resonar la voz del cielo, la voz de nuestro Señor. Y como decía Santa Jacinta, y lo explicábamos, ¿te acuerdas?, en el programa anterior que hablábamos de ella, donde decía, le replicaba en el lecho de muerte, Santa Jacinta, a Lucía, y le decía, acuérdate que tú tienes que difundir en el mundo que se consagre Rusia y al Inmaculado Corazón de María, para que venga la paz del mundo, porque solo ella lo puede lograr. Dios le ha encomendado en el Inmaculado Corazón de María lo que es la paz del mundo. Entonces, hermanos, estamos ante una guerra. ¿Qué tenemos que hacer? Encomendarnos, que es el objeto de la consagración, al Inmaculado Corazón de María. Ahora, dentro de todas estas circunstancias, cuando se da la guerra mundial, la guerra entre Ucrania y Rusia, que pareciera que fuera a llegar o empeorar a una guerra mundial, pues sale el tema del mensaje de Fátima. Y es lo que hemos estado conversando nosotros en los diferentes programas a través del tiempo en Nuevo Pentecostés Mariano, donde siempre hemos dicho que el mensaje de Fátima es más urgente que nunca. Así es. Y ahora sobresale el mensaje y aflora por la necesidad imperante de hacer lo que la Virgen pidió. Y muy bien, en este punto sale el tema de, como comentaba, de que muchos dicen que no se consagró, otros que no, y yo es como le digo yo a las personas, es un tema que no nos concierne. Al final, y como muy bien hace y se pide en el mensaje de Fátima, hay que orar por el Santo Padre, que tanto lo necesita, porque tanto sufre por el mal del mundo y una todo carga lo muy que pesada. Tiene una carga muy pesada en sus espaldas. Y ahora muy bien él acoge la petición que ha tenido muchos obispos a nivel del mundo, muchos países, mandatarios y demás, en realizar una consagración, una renovación de la consagración, que en este caso va a ser a Ucrania y a Rusia al Inmaculado Corazón de María. ¿Podemos renovar la consagración? Claro que sí. Así como estamos nosotros llamados a consagrar y a renovar nuestras consagraciones, si ya lo hicimos, porque cada vez que renovamos es como un refrescar estas promesas de amor que realizamos a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María, recordar esas promesas que como cristianos debemos nosotros acogernos a ellas, y por el otro lado, el efecto de generar o regenerar casualmente esos frutos pastorales que se generan de la consagración. Sí. Y tú bien me decías, Tomás, hace un momento, que especialmente en este momento de Pascua, decías, bueno, pero es que todos los años nosotros renovamos nuestra Pascua, el paso de Jesucristo por nuestra vida en este tiempo. Es como decir, bueno, me consagré, o en aquel tiempo se dispuso una consagración y la olvidamos y ya se hizo y no sucede. No, es que esta renovación, esta promesa de amor que nosotros hacemos cuando nos consagramos al Sagrado Corazón de la Virgen, es una promesa que debemos renovar todo el tiempo. Es nuestra Pascua que debemos renovar todos los años, no porque vivimos en una Pascua especial el año pasado, ahora nos vamos todos los años. Nuestro corazón, nuestra conexión con el Padre necesita ser renovada. Esa promesa de amor, que es lo que significa una consagración al Sagrado Corazón de la Virgen, cuando yo me dispongo a convertirme, a cambiar mi corazón, a darle la espalda a ese hombre viejo, a renovar todas esas promesas que hago con Dios, a ser una mejor persona, a cuidar mejor del prójimo, en fin, todo lo que signifique para nosotros esa renovación. Todos los años tenemos que pasar por allí. Entonces, ahora cobra más vigencia que nunca esa consagración al Inmaculado Corazón de María, cuando yo, por eso decíamos hace un momento, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo yo aportar a esta situación? Es renovar esa promesa de amor que por petición de la Madre hizo la Iglesia, para que yo sea mi granito de arena, para que yo sea un mejor cristiano, para que mi actuación ante el Padre sea la de un hijo que él se siente, con quien él se siente complacido. Así es, Katia, y fíjate algo, y esto es muy importante, hermano Fetevidente, porque muchos pueden quedar ahora en la idea, ya el Papa va a consagrar a Rusia. Y yo lo veo de la televisión y lo veo. Pueden llegar a momentos determinados, wow, consagró a Rusia, y al día siguiente ustedes creen que ¿qué va a pasar? Esto es un gesto del Santo Padre para mover el corazón inmaculado del Corazón de María a lo que es el efecto de solicitar por medio de su consagración lo que es la paz en estos países y el cese de la guerra. Pero también hay algo muy importante en la que el ser humano se ha olvidado de esto, y por ende
doy esta expresión y la tiro así al fetevidente para que veamos que no es que nosotros nos vamos a quedar inertes a esto. O sea, no es que el Santo Padre va a consagrar a Rusia y a Ucrania el 25 de marzo y espontáneamente se acabó lo que es la guerra. No es un evento. Eso no es un evento, no es un acto de magia. Si pensamos que esto va a ser así como un chips y se apagó la guerra, pues no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La Madre quiere la conversión de nuestros corazones, Katia. La Madre quiere la conversión del mundo. Casualmente en este punto también se utiliza mucho el término de Rusia, pero Rusia representa casualmente el instrumento por el cual vaya a enviar el cielo todas estas situaciones o calamidades que permitirá, no lo va a hacer el cielo, lo permitirá para la purificación del mundo. Claro. Pero está de parte de nosotros cambiar el rumbo de la humanidad con nuestra oración y nuestro ayuno, y lo que decíamos, que lo comentaremos más profundamente en el tercer bloque, lo que es casualmente nuestra actitud ante esta circunstancia y lo que nos toca como tarea hacer ante lo que es esta circunstancia, para que la Madre interceda por nosotros y casualmente venga el verdadero triunfo o el definitivo triunfo del Inmaculado Corazón de María prometido en Fátima. Que por cierto, el triunfo definitivo se va a dar. Está de parte de nosotros si formamos parte de este definitivo triunfo o no. Y para que se dé, tenemos entonces que llevar a cabo, como quien dice, la tarea, realizar las cosas que nuestra Madre nos solicitó en Fátima, que vamos a recordar en el siguiente bloque, y ya sabemos, vamos a tener la sustentación de nuestro Santo Padre, que va a realizar la consagración de Rusia y Ucrania. Vamos a tener lo que es la renovación de esa promesa bautismal que se realizó a través de esta consagración y que va a generar frutos pastorales. Eso. Claro que sí. Allá iba mi pregunta antes de irnos, Tomás. Una consagración al Inmaculado Corazón de María debe, por no decir tiene, que tener frutos. Definitivamente los va a tener. De manera muy breve, ¿cuáles son esos frutos que nosotros deberíamos empezar a ver? Esperamos que casualmente con la consagración la Madre del Cielo cargue lo que es el efecto del cese de la guerra. Por cierto, nada más simplemente, y no solamente con la consagración, si lo prometió la Virgen en Fátima cuando decía, recen el rosario todos los días porque la guerra va a acabar. No era un supuesto. La guerra va a acabar. Entonces, cierto que podríamos esperar con la consagración que se dé, sí, pero es que no esperemos que eso sea algo de piloto automático. Total. No esperemos que sea algo de una situación de un chip, un cambio de switch, se va a terminar la guerra, si no cambiamos nuestro propio corazón. Y es lo que estamos casualmente encomendados nosotros ante la circunstancia de que está viviendo el mundo, a poner nuestro aporte. No en este punto ante lo que es la circunstancia de formar parte de equipos de derecha o equipos de izquierda o circunstancias. Dios no es de derecha ni de izquierda. Dios casualmente es el Padre de cada uno de nosotros, y lo que quiere de cada uno de nosotros es la salvación, no es nuestra alma. Y le ha encomendado a la Virgen casualmente que nuestra alma no se pierda. Y el Inmaculado Corazón de María es la plataforma para que casualmente en estos tiempos que estamos viviendo podamos nosotros sostenernos y poder tener la paz en nuestros corazones, la paz en el mundo y la conversión de nuestros corazones, la conversión de los pobres pecadores, como muy bien decía en Fátima. Vemos que la circunstancia del mensaje de Fátima se está viviendo a través del tiempo, y aun cuando se ha vivido y se han dado diferentes consagraciones al Inmaculado Corazón de María con sus diferentes frutos, y que ha ido ganando casualmente o ha ido triunfando el Corazón Inmaculado de María, debe darse ese triunfo definitivo. Y para que se dé ese triunfo definitivo, pues tenemos nosotros que hacer un cambio, porque casualmente en el próximo bloque vamos a iniciar con ese tema en la que si no hay un cambio en nuestro corazón puede venir una tribulación mayor. Entonces, Katia, nos vamos a quedar aquí en este bloque para venir en el siguiente y entonces continuar con lo que es referente al tema de la consagración que va a realizar el Santo Padre al Inmaculado Corazón de María. No se aparten de sus televisores. Nuevamente, bienvenido querido hermano fetevidente a este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano, ya casi en nuestro momento de cierre.
porque hemos repasado muchísimos mensajes importantes que fueron dados desde aquellas apariciones en Fátima, a Lucía y a los 3 pastorcitos. Hemos conocido un poco de ese mensaje de la Virgen, hemos conocido un poco lo que nos corresponde a nosotros, lo que ha sucedido a lo largo de la historia, y ahora, como hablábamos recientemente en el bloque anterior, bueno, entendemos que hay un mensaje muy claro y es la consagración, nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Comprendemos ahora eso, de qué se trata, comprendemos ahora un poco mejor qué está contenido en esa frase que tal vez muchos solemos repetir mucho. Y ahora la pregunta es, bueno, concretamente, ya entendiendo que hay una consagración que hacer, concretamente a mí, ¿qué me toca hacer? ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi grano de arena como cristiano? Como miembro de este mundo, de este planeta, que tengo mucho por hacer para mejorarlo. Bueno, ahora como cristiano. Concretamente, Tomás, para que el fetevidente nos podamos como dejarle eso, como decimos, lo que me llevo en mi maleta, en mi cartera, concretamente, ¿qué puedo hacer ante este mensaje de consagración al Inmaculado Corazón de María? Sí, fíjate, Katia, y amigo fetevidente, creo que las cartas están echadas sobre la mesa y lo hizo así Nuestra Señora casualmente desde el año 1917 y así lo ha hecho en todas sus apariciones. Conversábamos tras bambalinas casualmente y la Madre lo sigue diciendo. En Meyugori sigue siendo su mensaje el mismo. ¿Y por qué sigue siendo su mensaje el mismo? Parece mentira. No es que la Virgen se haya vuelto un papagayo, digo yo, sino simplemente el efecto de que no hacemos caso al mensaje. Y como es tan urgente, es tan importante que nosotros lo acojamos para hacer el mensaje nuestro y hacerlo vivo, y podamos nosotros practicar lo que nos pide el cielo para tratar de, en este sentido de apalacar lo que puede ser la justicia divina. Como decía en el bloque anterior, ante todas estas circunstancias debió haberse vivido después de la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María que realizó el Santo Padre San Juan Pablo II, un tiempo de paz, lo había dicho la Virgen, pero pudo haberse aplazado ese tiempo de paz si hubiera habido una conversión plena del ser humano. Sin embargo, estamos abocados a un momento mucho más difícil que en ese tiempo y definitivamente, como lo dice la tercera parte del secreto de Fátima, está la Madre aguantando esa espada de fuego que es la justicia divina, dándonos un tiempo en donde no hay tiempo. Entonces, bajo la circunstancia, ¿qué es lo que está apartando la Madre? Es la justicia divina ante la circunstancia de lo que quizás nos merezcamos por nuestros pecados. Y nos da las herramientas casualmente para poder nosotros salir de esta situación. Ya nos toca, y en este punto, ante las circunstancias que estamos viviendo, en donde estamos viviendo una guerra, una pandemia, que nos toca, como muy bien dices, hacer como ser humano, y casualmente la Madre lo hizo, lo dijo en 1917. Rezad el rosario todos los días por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Realizar lo que son penitencias y sacrificios y entregar nuestros deberes cotidianos en ofrenda de reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Y pareciera algo como que fuera una muletilla, pero es que aun cuando lo podemos recordar y lo tenemos ahí presente, no lo asumimos como una responsabilidad nuestra. Entonces, querer en este punto orar por el Santo Padre, por toda la misión que realiza, que es también una misión en Fátima, siempre pedir por el Santo Padre y todo lo que en un momento determinado lleva a sus hombros, involucra que nosotros como cristianos seamos también parte de este proceso, de esta preparación, de orar el rosario todos los días, de mantenernos y redoblar rodillas todos los días, de casualmente llevar nuestro corazón y consagrarlo al Inmaculado Corazón, y casualmente para los que ya nos renovamos, realizar una renovación al Inmaculado Corazón de María. Sabemos que los frutos casualmente pastorales que se van a generar y espirituales son muy grandes, y qué más que le estamos encomendando al corazón de nuestra Madre lo que es la evolución de nuestras vidas, lo que es el efecto de no perpetuarnos en el pecado, de salir y llevar un camino de santificación y por ende, en este punto, ser colaboradores de ese plan redentor que el Señor en vida terrena tuvo y que todavía le ha asignado a nuestra Madre como lo que es el efecto de Madre de todos los hombres. Y bajo estas circunstancias, pues replegarnos, estar conscientes
de que nosotros debemos vivir, y una de las cosas que siempre recuerdo y siempre trato de vivir es el silencio de María. Y el silencio de María no significa que sería quedarnos callados, no sería quedarnos callados, quedarnos completamente bloqueados ante las circunstancias. No es lo mismo estar callado que estar en silencio. Estar en silencio es, como dice en la palabra del Señor para María, todo lo introdujo en su corazón. Y en su corazón ella lo discernió, lo estrujó, en su humanidad, pues vio sus circunstancias, qué le turbaba, qué era lo que le traía incertidumbre. Pero ¿qué pasó con María? Todo lo puso entonces en la oración a la voluntad de nuestro Señor. Y al final, ¿qué era lo que ocurría? Hagan lo que Él les diga. Y es lo que estamos abocados casualmente, Katy, a hacer. No tenemos que irnos a las profundidades, ni nada extraordinario, ni pedir un gran milagro. Y en lo personal, y vuelvo y repito, el Santo Padre consagrará Rusia y Ucrania, y esto no va a ser un milagro en donde un chip, donde el día siguiente todo el mundo se va para su casa. Ojalá, pero el cielo no actúa a través de milagros, de este punto extraordinario, sino a través de lo sencillo, de lo humilde, de lo cotidiano. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo va a salir el fruto de esa consagración. Pero nos toca a nosotros también hacer nuestra tarea, Katia, hacer lo que nos corresponde en base a todas estas herramientas que la Virgen, como buenhechora de esta paz en el mundo, de la conversión de nosotros los pecadores, pues nos ha puesto en nuestras manos para que lo vivamos, lo practiquemos y podamos en este sentido también salvar nuestras almas y nuestros corazones. Yo diría que de una manera resumida lo que estamos exhortándole, querido hermano y amigo fetevidente, es a que no viva esta consagración como un evento. Un evento es algo que sucede una vez y no tiene trascendencia, como un concierto, como una reunión, ¿sí? Eso es un evento. Esto que usted va a presenciar, esto que estamos viviendo, no es un evento, es la renovación de una promesa en la cual usted y yo y Tomás y todos los cristianos estamos involucrados en esa promesa de amor, porque al final se trata de lo que yo puedo o debo aportar en mi obediencia a la voluntad del Padre, porque ese mensaje de consagración lo que pide nuestra Madre es que usted se adhiera a la voluntad del Padre. Que sí, como bien decía Tomás, que cumplamos los mandamientos, que hagamos oración y algunas otras peticiones que no tienen nada que ver con que usted sea un religioso, con que usted sea el más sabido y el más dotado en lo absoluto. Desde su hogar, desde su simplicidad, desde allí su lugar de acción, usted se pueda mover consecuente con la iglesia y aportar con oración, con ayuno. Nos dice la palabra, nos dice nuestra Madre, es que ella lo que quiere es que usted se acerque a su hijo. ¿Cómo usted se va a acercar a alguien a que usted no conoce? Eso no hay manera de hacerlo, ni física y menos espiritualmente. La manera de acercarse al hijo es conociéndolo, como hoy día sucede con alguien a quien usted quiere conocer. Usted entabla conversación, usted se le acerca, procura espacios para encontrarse con esa persona. Eso es lo que nos pide nuestra Madre. ¿Cuál es la manera de hacerlo? En oración, a través de la palabra. Créame, usted va a recibir palabra de Dios cuando usted se acerca a la Biblia, cuando usted busca esos momentos del día para tener comunicación con el Padre, haciendo la voluntad de Él, cumpliendo sus mandamientos, sus leyes, sus designios. Lo que quisiera, Tomás, es que aportáramos, es que no lo veamos como ni un evento, ni algo etéreo, algo que no se relaciona conmigo, sino que tengo muchísimo que hacer. Y la que tenemos que ser partícipes de ello. Así es. ¿Okay? Debemos que hacer nuestra parte. Fíjense, Sor Lucía, en las cartas que escribió al Santo Padre San Juan Pablo II, y en ese tiempo, luego de la consagración que realizó del mundo al Inmaculado Corazón de María, escribía que lo que era el triunfo del Inmaculado Corazón de María se iba dando a través del tiempo, y este fue un gran triunfo del Inmaculado Corazón de María cuando se realizó la consagración. Pero para que se lograra el triunfo definitivo en el tiempo, casualmente tenía que haber en el mundo un mundo lleno de paz, y en este sentido encaminado en la gracia del Señor. Situación que no se vivió ni en ese momento, ni mucho menos ahora. Entonces, hablaba ya y le escribía en base a algunas profecías que en este punto había sido revelada a través de la Madre en algunas locuciones
íntimas que tenía ella con la Virgen María, y le decía, la madre expresa que puede en un momento determinado, va a venir lo que es el triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María, pero solamente se iba a dar después de una de dos situaciones. Una, en donde todo el ser humano estaba abocado a un plan de conversión y que hubiera un cambio en el corazón de todo el ser humano, con el fin de que entonces en este sentido viniera y se diera el triunfo por el cambio propio del corazón humano. Pero no es lo que estamos viviendo ahora, y decía, si no era así, entonces iba a venir una gran tribulación, en la cual en un momento determinado pudiera ser una situación en la que, asociando estos temas con lo que eran estudios teológicos y de investigación que se han hecho también de los sueños proféticos de Don Bosco, se hablaba que para que se diera el triunfo de los Sagrados Corazones, el triunfo definitivo, podría venir una gran guerra. O sea, al final no sabemos si en este sentido esto puede llevarnos al efecto de querer que abramos los corazones, los seres humanos, a evitar una situación posterior que solamente se da porque es consecuencia de nuestro propio pecado. Pero lo que se busca es casualmente la conversión del hombre, la conversión del corazón de cada uno de nosotros. Y queda de parte de cada uno acogernos a todas estas enseñanzas y todas estas herramientas que la Madre nos da para que nosotros entonces podamos disminuir en cuanto a lo que es la intensidad y tiempo, toda esta tribulación que estamos viviendo y en la cual podamos al fin vivir el triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Fíjate, nada más para terminar, lo decía el Santo Padre, el Padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, perdón, en donde también de manera profética decía, en el momento en que en los últimos tiempos se viva casualmente y se practique la devoción de los primeros viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús, en conjunto con los primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María, esos serán los tiempos donde verdaderamente se dé el triunfo definitivo de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Y estamos conscientes que ante las circunstancias que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros entonces para que ese triunfo definitivo se vea? Cantamos mucho de que la Virgen y su Inmaculado Corazón triunfe, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que triunfe? No va a triunfar solo, y no es que lo necesite, pero lo que necesita la Madre es saber que nuestro corazón se convierta para no perder mi alma, Katia, y es lo que estamos casualmente nosotros abocados a hacer. Entonces, como muy bien dice, esto va a ser icónico, va a ser histórico y se va a hablar por siempre de lo que es el efecto de la consagración que va a realizar el Santo Padre de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Pero a nosotros nos toca hacer nuestra tarea. Y la tarea casualmente es lo que nos pidió nuestra Madre, de rezar el rosario todos los días por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Realizar nuestra consagración y si ya la realizamos, la renovación en nuestro corazón al Inmaculado Corazón de María. Caminar en un camino de santificación, que es lo que nos lleva a esta consagración, y aparte de eso, realizar la práctica de los 5 primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María, además de entregar todos nuestros deberes cotidianos, el día a día, como ofrenda de reparación a los Sagrados Corazones por tantas ofensas, ingratitudes y blasfemias que se viven y que viven ellos y sufren por nuestros pecados. Así que creo, Katia, que pues en este punto hayamos podido dar un pequeño pantallazo a lo que se va a vivir en la antesala de este 25 de marzo con la consagración de Rusia y Ucrania por medio del Santo Padre al Inmaculado Corazón de María, y quizás resonar un poco en nuestros corazones que nos toca también hacer nuestra tarea, la de aportar casualmente a esta consagración con el efecto de que María nos dé a nosotros un tiempo de paz y que verdaderamente los corazones de Jesús y María triunfen en todo el mundo, Katia. Así es, de verdad, de corazón, esperamos que este mensaje haya sido de vital importancia para renovar y refrescar ese conocimiento, eso que tanto repetimos y que tanto escuchamos y que entendamos qué significa para la vida de cada uno de nosotros y tomarlo como un mensaje personal, pero también para nuestras familias, que al final es muy importante. Una última exhortación: vaya a misa, acérquese a la celebración de la Eucaristía también, ahí hay palabra de Dios y la oración colectiva tiene un poder que usted no se imagina. Así que en nombre mío, Tomás, en nombre de Tomás y mío, Katia Velarde, de verdad agradecemos muchísimo la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares con este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Será hasta un nuevo programa, que Dios los bendiga siempre. Ave María.